Bueno, buenas tardes, compañeras. Un gusto de poder compartir con las trabajadoras a las que vi a la distancia y de las cuales leí en La Izquierda a Diario la importante lucha que dieron este año, que casi no tiene precedentes, ¿no? De paralización de la industria vitivinícola, no solamente en Mendoza, sino también en otras provincias que se dedican a esa tarea. Eh, Quería empezar planteando que no fueron las únicas, ¿no? En estos meses, podríamos decir, vimos trabajadoras de casas de familia despedidas y otras mujeres precarizadas tomando las tierras baldías en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama Guernica, para procurarse una vivienda con lucha y esfuerzo que el gobierno de Axel Kicillof destruyó con las topadoras y la represión de la policía bonaerense. Y hace poco vimos las trabajadoras de la salud de Neuquén cortando las rutas del petróleo durante varias semanas y consiguiendo el apoyo de toda la población que reconoció el mérito de su primera línea, ¿no? Con lo que lograron torcerle el brazo al gobierno que se negaba a darles el aumento de salario que solicitaban y que finalmente lo consiguieron con esta lucha. También aquí en el Gran Buenos Aires, las conductoras de colectivos exigen, por ejemplo, que se cumpla el cupo femenino en el sector y trabajadoras de empresas tercerizadas del ferrocarril exigen el pase a planta permanente. Ustedes, obreras vitivinícolas de Mendoza, se convirtieron en protagonistas del paro más impresionante de la industria del vino y alzaron su voz ahí donde siempre habían sido silenciadas, ¿no? Y todo eso está sucediendo mientras los salarios cada vez alcanzan para menos días, mientras se duplica el esfuerzo de las mujeres en los hogares más empobrecidos por los trabajos de cuidado que se multiplicaron durante la pandemia. Esas luchas suceden mientras una de nuestras amigas o de nuestras vecinas o de nuestras madres o hijas es asesinada cada 23 horas sin que se tome una sola medida concreta que permita prevenir que la violencia machista no se cobre una pila de cadáveres. Esas luchas suceden mientras seguimos enterrando a nuestros padres, a nuestras abuelas, a nuestras compañeras de trabajo que se contagiaron de COVID viajando hacinadas a las 3 escuelas donde dan clases para poder llegar a fin de mes, o que se contagiaron en la primera línea de los hospitales donde tardaron meses en recibir la vacuna, o se contagiaron en las fábricas donde los protocolos no se respetan, ¿sí? Respetar los protocolos implica limitar de alguna manera las ganancias de la empresa. Y mientras tanto, además, se solidarizan con las que fueron despedidas o con las que se quedaron desocupadas y ya no cobran ni siquiera el IFE que cobraban el año pasado, o con las que se organizan para prepararle la comida a las familias del barrio que está sumido en la pobreza y entonces le dan tiempo también, sacan tiempo de donde no tienen para organizar comedores populares. Para las mujeres todo esto transcurre permanentemente, es decir, entre la producción y la reproducción no hay una posibilidad de dividir los tiempos en nuestras experiencias de vida. La explotación en la industria vitivinícola, dividirla de los trabajos domésticos y de cuidado que hacemos en nuestros hogares sin remuneración y que ni siquiera son considerados como trabajo. Por eso, por esa doble carga laboral o doble jornada que realiza la inmensa mayoría de las mujeres, todas sus luchas muestran la fuerza, el coraje y la abnegación que ponen para enfrentar la crisis. ¿Y qué tiene que ver esto con el feminismo? Creo que con las enormes luchas que ha dado el movimiento de mujeres en Argentina en los años recientes, como la de Ni Una Menos, hace 6 años, o la marea verde, que se transformó verdaderamente en una marea hace 3 años, se despertaron nuevas generaciones de jóvenes que empezaron a tomar en sus manos la lucha por los derechos de las mujeres. Algunas se reivindican feministas, pero no despertaron solamente las jóvenes. Creo que también las que no son tan pibas también encontraron un despertar
en estas luchas recientes del feminismo y del movimiento de mujeres. Trabajadoras precarias y desocupadas que marcharon por su derecho a decidir y descubrieron que decidir era un derecho que también se podía extender a la asamblea del barrio. Docentes, enfermeras, trabajadoras estatales, obreras, que le pudieron decir al burócrata del sindicato lo que ya no aguantaban más, es que estaban hartas de que sus voces no fueran escuchadas en el sindicato, ni sus problemas, ni sus reclamos. Madres que interpelaron a sus hijas para que tomen las riendas de su vida en sus propias manos, y también hijas que interpelaron a sus madres para recordarles que nunca es tarde para hacerlo. Y esas experiencias, creo, que se reescribieron en estas otras experiencias, las más recientes, como la de las obreras vitivinícolas o las enfermeras neuquinas y otras tantas que hay en este momento en todo el país. Que son luchas que seguramente tuvieron menos repercusión en los medios hegemónicos que la marea verde, pero que siguen calando profundamente y sientan jalones para las luchas que están planteadas frente a la crisis económica y sanitaria que están descargando en nuestras espaldas y que va a ser cada vez peor la situación que debemos afrontar, y por lo tanto van a ser cada vez más duras las luchas que vamos a ver en los tiempos por venir. Estas generaciones de mujeres que fueron atravesadas por ese grito de ni una menos y por las olas de la marea verde, hicieron una experiencia fundamental. Creo que esa experiencia fundamental que el feminismo le regala al conjunto de las mujeres es que los derechos los conquistamos organizadas y luchando. Y ahora esas mujeres están haciendo otras experiencias que preocupan a las patronales, también preocupan a sus lacayos de la burocracia sindical y por supuesto preocupan también a los políticos de los partidos tradicionales que sostienen este régimen para ricos, ¿no? Que es la experiencia de que se autoorganizan, deciden en asambleas, eligen la acción directa y apuestan a la coordinación. Y además, y esto es lo más peligroso para quienes ejercen el poder político, es que también empiezan a sacar algunas conclusiones sobre esos políticos tradicionales que les pidieron su voto para después priorizar a los bancos, al Fondo Monetario Internacional y a los intereses de los grandes empresarios. Por eso las feministas socialistas de Pan y Rosas estamos ahí, en cada una de esas nuevas experiencias de las mujeres trabajadoras y desocupadas que luchan por sus derechos, por su vivienda, por un derecho a la tierra, por sus derechos salariales, por mejores condiciones de trabajo y por cada uno de los reclamos que las tienen como protagonistas. En esa comunidad de intereses, de esfuerzos y de peleas dadas codo a codo, apostamos a impulsar a las mujeres de nuestra clase a asaltar los cielos a la par de sus compañeros. Pero claro, que no hay un solo feminismo. Muchas de aquellas que fueron referentes y que se hicieron populares quizás en las luchas del movimiento de mujeres que mencionaba antes, como Ni Una Menos o La Marea Verde, hoy son funcionarias del gobierno. El triunfo de esa lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, que lo dimos centenares de miles de mujeres anónimas en todo el país y durante más de una década, las impulsó a estas referentes a ocupar secretarías y ministerios donde se planifican agendas de género, capacitaciones de género, miradas de género, enfoques de género, pero todo eso se subordina después a la política de ajuste que impone el FMI y los acreedores a este gobierno y que este gobierno acepta tener. En Argentina estamos viendo que después de 4 años de un gobierno de Macri, que hundió al país y que se endeudó por varias generaciones nuevamente, y que hundió a las mayorías populares, este gobierno de Alberto Fernández llegó planteando que los trabajadores y los jubilados, y prioritariamente las mujeres, iban a recuperar lo perdido, y en realidad estamos incluso peor, ¿no? El gobierno dice que eso es por culpa de la pandemia, pero la movilidad jubilatoria se suspendió antes de la pandemia. El salario mínimo de indigencia que firmó el gobierno no lo obligó la pandemia.
O sea, nadie puede decir que es fácil en este contexto, de eso estamos de acuerdo, en ningún lugar del mundo es fácil. Pero el problema es qué decisiones políticas se toman. ¿Los bancos perdieron algo durante la pandemia o siguieron ganando? Siguieron ganando. ¿Los laboratorios ganaron con la pandemia o perdieron? Ganaron. Las patronales del campo, que ustedes conocen muy bien, ¿ganaron o perdieron durante la pandemia? O sea que el que entró poderoso a la pandemia hoy es más poderoso. Y los que entramos en situación de pobreza, con salarios bajos, con condiciones de trabajo precarias, salimos peor de la pandemia. La ecuación es bastante sencilla. Para que esos poderosos ganen tanto, hay otros que la pasamos muy mal. Y ahí viene la decisión política de a qué sector vas a afectar y a qué sector vas a favorecer con tu política. Este gobierno, mientras negocia prórrogas para los pagos de la deuda, no cuestiona la deuda ilegítima y fraudulenta que se lleva millones de dólares de nuestra salud, de nuestras jubilaciones, de nuestros subsidios para paliar la miseria, incluso del presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género. Mientras tanto, siguen sucediendo los femicidios, uno cada 23 horas, pero el presupuesto para erradicar y atender los problemas de la violencia de género se reduce para pagar la deuda externa. Por eso, este feminismo de homenajes, símbolos, gestos que tiene el oficialismo, aun cuando albergue buenas intenciones y no se trate de puro cinismo, podríamos darles la ventaja de no creerle que tiene malas intenciones, pero aun cuando tenga buenas intenciones, es verdaderamente impotente para atender los problemas profundos que hoy cocinan a fuego lento las rebeliones de mañana y que ya empiezan a manifestarse en otros países del continente, como lo vimos en Colombia, como lo vimos en Chile, como lo hemos visto antes en Ecuador y Perú, y que probablemente también sacuda a la Argentina si la situación sigue de esta manera. Por eso, vivas y libres, decimos, nos queremos, pero vivas y libres nos queremos para que en estas luchas y las próximas encontremos a más mujeres vitivinícolas, más trabajadoras de la educación, más enfermeras, más trabajadoras de casas particulares, más obreras del ajo, más jóvenes precarizadas, más estudiantes organizadas, coordinando entre sí y con sus compañeros sus propios combates. Ayer, no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero el dirigente sindical y exdiputado Facundo Moyano, hijo de el famoso dirigente camionero Hugo Moyano, parece que hubiera hecho un chiste, pero verdaderamente no hizo un chiste, publicó en Twitter, en su cuenta de Twitter, una foto de una reunión de sindicalistas este, almorzando en un salón, diciendo que allí habían tratado los temas de el futuro del empleo, el tema de la democracia sindical y el tema de la perspectiva de género en los sindicatos. Lo llamativo es que hablaron del futuro del empleo los dirigentes sindicales que dejan al futuro, que son los jóvenes, por fuera del trabajo registrado, por fuera de los sindicatos, y permiten que más del 60% de la juventud tenga trabajos precarios en Argentina. Es raro que hablen del futuro del trabajo de esa gente. Es raro que hablen de democracia sindical cuando ustedes mismas, las obreras vitivinícolas, tanto como las enfermeras de Neuquén, como los trabajadores del Citrus de Tucumán y tantas otras, han demostrado que tuvieron que autoorganizarse para salir a luchar por fuera de los sindicatos porque los sindicatos no atendían sus reclamos. Y lo más raro de todo fue que en esa foto, donde había aproximadamente 30 dirigentes sindicales, todos hombres, estuvieran hablando de la perspectiva de género en los sindicatos, cuando en realidad, verdaderamente, la foto ya hablaba por sí misma. Así que quería decirles que vivas y libres nos queremos para que en las luchas de la clase trabajadora contra la explotación, las mujeres no estén borradas por los burócratas sindicales tampoco, y para que en todos esos combates no haya verdaderamente ni una menos. Nos encontrarán siempre en la primera fila.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Nos quedamos pensando. Ahora le damos la bienvenida a Ana. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y a todes. Eh, bueno, quería contarles un poco de mi historia. Eh, Tengo 56 años y he trabajado en la viña desde muy chiquita, acompañando a mis padres en la cosecha. Eh, Tengo recuerdos que son bastante tristes y dolorosos. Ahora que soy grande, recién me doy cuenta, cosa que cuando era chica no lo sentía así, porque eh, iba por obligación, porque mis padres no tenían con quién dejarme, entonces iba a la viña a cosechar, a juntar grano, como se hacía antes, en las épocas pasadas. Recuerdo haber tenido momentos de que lloraba porque tenía frío o porque me quería ir a mi casa, momentos tristes, esperar que llegara la hora para podernos ir y bueno, sentir mucha ansiedad de estar en mi casa y, y tener que estar esperando que mis padres cumplieran con los horarios de trabajo. Así que también tengo recuerdos de que los primeros días nunca iba a la escuela cuando empezaban las clases porque eh, siempre tenía que esperar que 15 o 20 días para que juntaran plata mis padres para poderme comprar los útiles y poder participar a la escuela, seguir la escuela. Cuando ya los otros chicos que habían ido desde el primer día de clase eh, iban bastante más adelantados que yo, recién empezaba yo a ir a la escuela. Esos son recuerdos, la verdad que muy tristes, que han quedado grabados a fuego en mí. Y después, bueno, en mi juventud seguí trabajando en la viña. Después, después me casé y también con un obrero vitivinícola, así que en mi vida continuó siempre entre las hileras, digamos. Eh, Fue bastante dura. He criado 3 hijos, así que eh, la vida de una trabajadora de la viña eh, cumple el doble rol, porque cumple el rol de ama de casa, de mamá, de tener que llevar a los chicos a la escuela, de hacerle la comida, de dejar todo organizado para poder ir a trabajar. Y después llegar cansada, con ganas de no hacer nada, pero teniendo los chicos en la casa, eh, no había otra que seguirle poniendo al trabajo, así que a lavar, a planchar. Eh, la verdad que la vida de una mujer trabajadora de la viña es bastante sacrificada y dura. Eh, yo ahora ya no trabajo todos los días, pero trabajo por temporadas todavía en la viña. Y bueno, gracias a eso, yo creo que al ver el sacrificio que nosotros hemos hecho y que la plata no alcanzaba y que ver los reclamos de los compañeros trabajadores, eh, yo le contaba a una compañera hoy que, que llegué, yo le decía a mi esposo, hay que hacer algo para que poder mejorar esto, y él me decía, ¿qué podemos hacer? Y cuando se empezó a organizar esto, lo organizamos en un grupo con un par de compañeros, y después se hizo el grupo de autoconvocados, de obreros vitivinícolas autoconvocados. Y se organizó la primera marcha el 1 de febrero. Y entonces yo a mi familia le dije, yo ese día yo voy a ir. Entonces le pregunté si alguien me iba a acompañar y si no iba a ir sola.
a la marcha. Ese día me respondió una de mis hijas y su marido y me dijo, nosotros vamos a acompañarte. Así que fuimos a la marcha, a la primer marcha que yo participaba, y fue haciendo reclamos por el cansancio ya de ver que la plata no alcanzaba, que el sindicato que nos representa los hacía oídos sordos, y no escuchaba nuestros reclamos. Entonces los obreros empezamos a formar este grupo de autoconvocados y salimos a las calles. Fue una experiencia nueva en mi vida, pero bastante enriquecedora, porque después de terminar esa marcha salí con más ganas de pelear que al principio, con mucha más ganas, con mucha más fuerza que al principio. Y seguimos la lucha hasta que después, el 8 de febrero, nos hicieron partícipes de la marcha de Ni Una Menos, la que encabezamos con la bandera de las mujeres vitivinícolas, un grupo de bastante grande de mujeres que los autoconvocamos para ir a la marcha, y marchamos junto a esa enorme... me emociono porque en realidad, bueno, los autoconvocamos y marchamos ese día, y fue la verdad que una experiencia que no se me olvida nunca. Disculpen, disculpen la emoción, pero en realidad fue muy, muy emocionante. Bueno, y después hemos participado en esa marcha, hemos organizado un grupo de WhatsApp de mujeres vitivinícolas también, a la que se ha ido sumando mujeres de todos lados, mujeres que trabajan en la viña, mujeres que trabajan en bodegas. Hemos tenido el apoyo de otras provincias, hemos tenido apoyo de los compañeros docentes, de los compañeros de la salud, apoyo de todos lados. Yo creo que al principio no los daban mucha importancia, pero ese día que los vieron marchando el 8 de marzo, creo que ahí despertamos las miradas y los corazones de muchos. Así que yo creo que ahora más que nunca vamos a seguir luchando. Esta lucha no ha terminado. Hemos frenado un poco este año, pero vamos a seguir con más fuerza el año que viene, peleando por la jubilación de los 57 años para el obrero de viña, para que no se los muera la gente entre las hileras, porque hay gente que no se llega a jubilar por la edad que tienen ahora, que recién una persona que trabaja en la viña se jubila a los 65 años, y se está peleando para que se jubilen a los 57. Hay muchos compañeros que en la viña mueren antes de jubilarse. Hay otros que cobran 1 año o 2 la jubilación y parten sin haber disfrutado nada. Así que esta lucha no tiene que parar. Disculpen mi emoción. Bueno, la verdad que nosotros las mujeres, en algún lado yo dije que no somos el sexo débil. Yo creo que las mujeres somos mucho más fuertes que lo que se piensa, que hay mujeres que representan mucho más que un hombre, que la mujer
Cuando se organiza puede y puede mucho, y si se organizan en grupos, la fuerza es mucho más mayor. Así que yo creo que el rol de la mujer en todo trabajo, no tan solo en la viña, en la vitivinicultura, sino que en todos los lugares de trabajo, cumple un rol muy importante. Hay mujeres que han sido presidentas, que son mucho más poderosas que los hombres. Así que yo creo que la mujer, cuando se organiza, es una masa muy importante, hace mucha fuerza. Bueno, yo no sé qué más contarles, porque en realidad me ha embargado más la emoción que lo que quería decir. No, Pero Ana, no, Ana, ahí justo se te había acabado el tiempo, pero la verdad es que nos has emocionado un montón con tus palabras. Yo creo que ha sido bastante representativo todo lo que has dicho, y que bueno, acá estás con toda la fuerza, que vamos a seguir acompañándola a ustedes y a todos los trabajadores vitivinícolas. Es bueno, ahora el turno de Esther, de la Terre. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Sí, Esther, se escucha perfecto. bueno. Bueno, paso a contar. Yo me llamo Esther, soy de la cooperativa La Terre, a lo mejor muchos no me conocen. Quería contar mi historia y mi historia de vida, que inició de muy chica, porque yo vengo de una familia muy trabajadora, o sea, nosotros trabajábamos en el campo, siempre estuvimos trabajando en la chacra. Me emociona la historia también de la compañera de vitivinícola, porque es casi similar. Yo en mi infancia tuve que dejar de estudiar por el tema de mi madre, que mi papá se había enfermado, mi madre trabajaba y no nos alcanzaba para comer, así que tuvimos con mi hermana y yo dejar la escuela para ayudar a mi mamá. Era muy chica, yo tenía 9 años, fueron 2 años de lucha de mi madre para poder lograr darnos lo que podía. Así que luego mi padre falleció y mi mamá se hizo cargo de nosotras sola, y nosotros ahí en ese momento no sabíamos qué camino, o sea, seguir. Lo único que atinábamos era ayudarle a mi mamá a trabajar en el campo, y en esa época las mujeres no les pagaban lo mismo que a un hombre, o sea, más que éramos niños también nosotros, era el doble sueldo, o sea, la mitad. Pero nosotros, como no teníamos nada, otra cosa, así que seguimos ahí adelante, al lado obvio de mi madre. Así fui creciendo, dejé la escuela, porque veía a mi mamá que sufría mucho, porque le dejó con una deuda terrible el fallecimiento de mi padre. Fueron 2 años arrastrando esa enfermedad, así que se lo llevó y bueno, quedamos las tres solas, tres mujeres solas. Y de ahí empezamos a trabajar, mi hermana, yo y mi madre. Fui creciendo, me fui unos años a Buenos Aires para ver si podía, ya era adolescente, a ver si podía, qué sé yo, a ver otros rumbos, una vida más buena, pero no logré porque tenía mi familia acá. Era algo que me quedó acá, así que no pude, estuvo pocos años y me volví. Ahí nació mi hija, la más grande, Mariel, que hoy por hoy es un orgullo mío porque ella me acompañó después desde chiquita al lado mío, estuvo al lado mío con mi mamá. Mi mamá me ayudó muchísimo a cuidarla a ella, porque yo tenía que salir a trabajar porque ya tenía otra responsabilidad más como mi hija. Yo siempre he estado sola. Ahí, al año que nació ella, yo entré a una fábrica que hoy por hoy, o sea, es donde estoy, es la cooperativa. Ahí entré a la fábrica y para dejar un poco el campo, el sufrimiento, porque yo había trabajado muchos años de chica y sufrí el frío, el sol, y no eras reconocida, porque al ser mujer es como que qué sé yo,
el sueldo era por debajo del hombre siempre. Y eso yo veía que no era lo justo. ¿Por qué? Si quizás vos trabajás más que un hombre, tenés más responsabilidades que un hombre, vos tenés que pensar que tu hija está en la casa, con quién la vas a dejar, que si tiene un plato de comida, estás trabajando y tu cabeza está por otro lado, diciendo mañana qué le voy a llevar a mi hija, si le va a hacer falta algo para la escuela, porque yo siempre pensé que, bueno, al sufrir yo de chica, yo quería que mi hija no sufriera también, como yo sufrí. Así que yo trataba de darle lo que más podía. Trabajaba 12 horas, o sea, en la fábrica. No cumplía ni siquiera, o sea, las 8 horas. Yo seguía trabajando, y me iba a las 6 de la mañana, volvía a las 12 de la noche a veces, y porque me quedaba lejos del trabajo, y bueno, así pasaron años. Y tuve después a mis otras 2 hijas, estuve en pareja muy poco tiempo, no me fue muy bien. Me quedé sola con las 3 chicas, con mis 3 hijas y mi mamá. Así que tenía una responsabilidad muy grande, pero bueno, uno lo generaliza porque dice, bueno, esta es mi vida que me tocó, tengo que seguir trabajando, pero a mis hijas no les va a faltar nada, lo que a mí me faltó quizás en niña. Pero bueno, así entré a trabajar, pasaron los años, y siempre pensando en que no les falte nada a mis hijas, y pensando en que tengo que el fin de semana lavar, planchar, hacer todos los quehaceres, porque empezaba una semana y era una rutina, toda la semana era lo mismo. No tenía tiempo para mí o para descansar, decir, bueno, yo esta semana no voy a trabajar, puedo darme un gusto, nunca me pude dar un gusto, siempre trabajando y con una responsabilidad más grande que eran mis 3 hijas y mi madre. Y ahí conocí a mucha gente, o sea, que mucha gente buena que me ayudó, me alentaba a decir, o sea, están tus hijas, no te decaigas porque están tus hijas, te necesitan. Y bueno, así entré a la fábrica, que también en la fábrica también tenías que cumplir las 8 horas, se enfermaba alguna de mis hijas, tenía que decir, o sea, decir que no puedo venir a trabajar, que porque mi hija está enferma, pero siempre no podía decidir, bueno, hoy día no voy, mi hija me necesitan, y no, el empleador te decía, no, esas horas las tenés que devolver si me iba más temprano. No, al día siguiente me decía, no, te fuiste más antes, te descuento las horas. Eso yo lo veía injusto, porque si una trabajadora, una sufre, o sea, no era reconocida. Y bueno, hasta que el empleador empezó a no cumplir con nosotros, con los obreros. Esa es una empresa donde entramos muchos años, muchos compañeros que llevábamos años, como yo, llevábamos muchos años de trabajo, y empezó a incumplir con los sueldos, con aguinaldo, con todos los requisitos que un empleado necesita. Así que entró en quiebra la empresa se llama Industrias Mata, y bueno, nos organizamos los trabajadores y decidimos quedarnos y defender nuestros puestos de trabajo. Y era una lucha, una organización de nosotros, decir, de acá no nos sacan, porque era lo que nosotros habíamos conseguido como trabajadoras y trabajadores con todos los compañeros. Nos quedamos a defender nuestros puestos de trabajo, porque yo veo que el empleador, si no le va bien, o si le ha ido bien un tiempo, se lleva toda la plata afuera, no le importa a la gente que quede sin trabajo, no le importa el sacrificio que hace toda la gente, no. Ellos entran en quiebra y se van, no les importa nada. Y nosotros nos quedamos o sea, nosotros nos dejó debiendo sueldos, aguinaldos, vacaciones, todo eso que deseamos nosotros. ¿Por qué? Si nosotros cumplimos, ¿por qué ellos no pueden cumplir con nosotros? Así que de ahí nos organizamos nuestros compañeros y decidimos armar una cooperativa, y bueno, fue duro, los primeros 2 años era una angustia, porque en los 2 primeros años entró en quiebra y nos cortaron la luz, nos cortaron el gas, nos cortaron todo, nos dejaron sin nada, pero nosotros decidimos quedarnos allá adentro. Si estábamos nosotros allá adentro,
yo pienso que ellos no podían, o sea, ahí en ese momento no podían entrar. Nosotros nos quedamos cuidando las maquinarias, todo lo que teníamos allá adentro. Y bueno, esos 2 años, como nos cortaron la luz, no teníamos para comer, o sea, día a día nos organizamos para cuidar el lugar, pero no teníamos para llevar a la casa, y yo por lo menos tenía mis hijas, todavía eran chicas. Decía, ¿qué hacía? Gracias a mi familia, a mi madre que decía, no, yo te voy a apoyar, hija, vamos, vos seguí. Nos pusimos a armar, qué sé yo, a vender alfajores en esa época que conseguimos 100 pesos cada una, y nos pusimos a armar alfajores para poder vender y poder tener para el pasaje, por lo menos, para ir y venir y seguir cuidando. Era una lucha tremenda, que ahora yo me pongo a pensar que cómo pasamos eso, cómo hicimos. Y yo sé que hay mucha gente que nos ayudó, también organizaciones que fueron, nos ayudaron a poder resistir, y en ese momento, o sea, el gobierno ahí la provincial nos dijo, bueno, le vamos a ayudar, nos dio un subsidio para poder iniciar a levantar un poco la fábrica, y ahí empezamos en el 2014, en el 2016 fue nuestra primera elaboración, así que de ahí empezamos, pero esos 2 años fueron muy, muy graves, porque con qué sé yo, con la angustia de que no teníamos un peso para llevar a la casa, fue duro. No, eso que yo sé que quedó atrás, pero siempre son cosas marcadas que te dejan la vida, y decís, todo lo que están al lado tuyo nos han apoyado, fueron, o sea, un puntapié para seguir luchando. Y bueno, hoy por hoy estamos en la cooperativa, armamos una cooperativa, hicimos una comisión, todo lo que conlleva, o sea, una cooperativa. Fuimos a golpear puertas, fuimos a todos lados donde decían que teníamos que ir para poder estar ahí. La justicia no estuvo al lado de nosotros, o sea, fue todo mentira cuando decían, no, si ustedes los empleados son privilegiados en quedarse ahí y todo eso, pero todo es mentira, porque nosotros creyendo en las leyes, nosotros teníamos una ley 8874 que decía que hasta el 2022, o sea, no podían rematarla, o sea, a la fábrica la remataron, estando nosotras ahí, todos, y ahí sí fue una organización de todos, porque vinieron en el remate, vinieron a desalojarnos, y con ayuda de organizaciones o algunos políticos, pudimos detenernos. Esther, perdón que te interrumpa, queda un minuto. Bueno, a mí, está bien, bueno, yo sé que mi historia es muy larga. Después en el tema de las marchas, fue muy conmovedor esa marcha, fue la primera vez que marché en el femicidio, yo sentí mucha empatía ahí, porque me ponía en el lugar de esa madre que perdió, cualquiera puede estar en ese lugar, así que esa marcha fue algo histórico para mí, esa, como la del agua, también como la del 24, también estuvimos marchando con la compañera vitivinícola, o sea, al frente, fueron marchas que te tocan el alma y te dejan marcada, pero yo pienso que hay que seguir luchando, hay que seguir marchando por la igualdad, por tus derechos. Quisiera seguir hablando muchas cosas quedaron todavía en el tintero, pero bueno, le toca a mi otra compañera. Gracias. Muchas gracias, Esther, por tu testimonio de vida y de lucha también. Vamos igual después a hacer una ronda para terminar, donde podés retomar todas las cosas que han quedado. Ahora es el turno de Virginia Carmona. Acomodate el pelo. Para que me quede pausada. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Qué difícil. Enormes testimonios. Yo voy a caer en una pequeña deformación profesional. Soy Virginia, soy docente y preparé unas pequeñas cosas para que reflexionemos y contemos y charlemos juntas y juntos, si puede ser.
Ahí, bueno, eso. Lo paso. A la siguiente. Y aparece en medio de todo este testimonio este señor. Yo no sé si se acuerdan, hace unos meses tomó el micrófono y dijo: estoy feliz de ponerle fin al patriarcado. Lo que tenía pensado lo cambié porque creo que no hay que discutir mucho a partir de lo que han contado Ana, Esther y las palabras que también compartió Andy al principio. Preguntarnos qué quiso decir, no sé, hasta me parece ridículo, pero sí agregar algo más. Porque este señor, que es el presidente de la nación, puede agarrar el micrófono y decir frases de ocasión, en este caso apropiarse de una lucha de millones en las calles, como fue la conquista de la interrupción voluntaria del embarazo, pero deja de ser una frase de ocasión cuando, por ejemplo, recordamos que la fórmula presidencial de Alberto Fernández está acompañada por una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, y como docente, y seguramente todos y cada uno de ustedes recordarán, fue quien acuñó una frase que nos golpeó y que además intentó separarnos como trabajadoras de la educación del resto de la comunidad, e incluso de trabajadoras que están en mucho peores condiciones de derechos laborales o de jornada laboral, como son las vitivinícolas, las enfermeras, las trabajadoras del transporte, las del citrus, las de la tierra, etcétera, diciendo que las maestras éramos privilegiadas porque trabajábamos 4 horas y teníamos 3 meses de vacaciones. Una frase que puede pasar desapercibida, pero que es toda una declaración de guerra, porque las condiciones en que estamos las trabajadoras en general, y me voy a referir a las trabajadoras de la educación en particular, en este caso no tienen nada que ver con quienes acuñan esas frases y esos ataques, y claramente la pandemia expuso ante todo el conjunto de la sociedad que hace una maestra, que hace una profesora, que hace una celadora, que hace una preceptora, no importa el nivel en el que trabaje, ¿no? Voy a decir en principio, y después lo voy a retomar, que muy lejos de ese fin del patriarcado, las trabajadoras de la educación, que somos el 85% del sector, detrás de una pantalla el año pasado y este año, un poco en casa y un poco en las escuelas, que no cumplen con ninguna de las condiciones para poder hacer esta llamada presencialidad, hacen de todo. No solo dan clases, ya lo saben, preparan clases, acompañan, corrigen, asesoran, no solo aconsejan a estudiantes y estudiantes, sino a las mamás, a las familias. No solo sostienen el sistema educativo como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, sino que se hicieron cargo, lo reconvirtieron completamente sin ninguna ayuda del Estado y transformaron a la educación en algo medianamente posible dentro de las condiciones, a pesar de estar en el medio de una pandemia, poniendo todo, no solo su cuerpo, su cabeza, su imaginación, su inteligencia, sino además plata de sus bolsillos, sus datos, su wifi, sus herramientas tecnológicas, las que hubiera en la casa de cada una, y transformaron, como ya saben, ¿no?, un living, una pieza, un lavadero, en un aula o una virtual aula para tratar de seguir sosteniendo el sistema educativo a pesar de que el Estado no puso nada. Echaron mano a lo que tenían, y se reconvirtieron de una forma impresionante. Y del otro lado, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? No hubo horarios,
no hubo condiciones laborales, no hubo un peso de parte del Estado, pero sí mucha exigencia y muchos ataques. Esta sobrecarga laboral que se vio a las claras y se discute como una obligación o como algo de lo cual nosotros sí o sí nos tenemos que hacer cargo porque cargamos en nuestras espaldas el destino de la patria, el destino del país, el futuro del mundo, en manos de esta educación, quedó básicamente en manos de mujeres. Y esas mujeres, como podía contar Ana, como puede contar Esther, como puede contar una enfermera, etcétera, no terminan su tarea en las horas escolares o en lo que les lleve preparar una clase, corregirla, pensarla, no solo transmitirla por una cámara, sino que además conseguir una fotocopia para aquellos que no tuvieran datos y ver cómo acercársela a cada uno de sus estudiantes, que la mayoría no tiene con qué acceder a las clases virtuales, sino que, como ya se explicó, sigue en la casa. Entonces, la tarea de cuidado en la escuela, la tarea de cuidado en la casa, atender a los niños de la escuela, atender a los niños de las casas, parece ser una continuidad que no tiene fin en días de 24 horas. Durante un año, todo en casa, ¿no? El niño propio, el niño estudiante, el del otro grado cuando la profe de al lado no podía hacerlo porque se enfermó, porque le dio COVID, porque no consiguió la licencia o lo que sea. Digo, esa es una sobrecarga laboral que se traduce en horas, 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 horas y muchísimo, muchísimo desgaste. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste psíquico, cansancio, hasta un poco de falta de ganas, porque es evidente, y todo eso discutido por la televisión, ¿no? Periodistas, funcionarios, etcétera, diciendo que nosotros no queríamos llevar adelante la educación, que no nos importa, que somos vagas y todo ese tipo de cosas que escuchamos una y otra vez. Este año, lejos de resolverse, hay una continuidad de la pandemia y se complejiza con esto que se llama bimodalidad. Pero esto que quedó completamente expuesto en las cámaras de televisión y por todos lados, no es novedad. Las condiciones precarias, las condiciones de sobretrabajo, la diversidad de tareas que asumen las trabajadoras de la educación no es algo nuevo, digo, lo conocemos todas, y lo que hizo la pandemia es, como dijimos, es exponerlo, ponerlo a la vista de todos. Y además, poner mucho más a la vista de todos la dejadez del Estado en hacerse cargo de la educación. Entonces, ahora que hay que asistir a las escuelas y hacerse cargo de los protocolos también, y esto de la ventilación cruzada, etcétera, bueno, se conjuga con fríos insoportables, edificios que no dan para más, edificios que no tienen gas. Entonces, digo, esta contradicción de un Estado que no se hace cargo de nada y las maestras ahí empujando, las profesoras, las trabajadoras de educación, las celadoras que se hacen cargo de las escuelas permanentemente todo el tiempo, ¿no? Entonces, ni hablar lo que significa viajar en el transporte público y todo. Cuando pensamos en la lucha de las mujeres, ¿no? Decimos, bueno, es un grito de la lucha de las mujeres decidir sobre nuestros cuerpos. Se ha transformado en bandera, en movimiento, en marea verde. Bueno, es algo para pensar qué posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos en esta forma precarizada, pauperizada, que tienen miles y miles y miles y miles de trabajadoras, en este caso de la educación, como pueden ser de los otros sectores. Para pensar, no hay mucho derecho a decidir si tenés que cuidar al mismo tiempo a tus hijos y a tus estudiantes de qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu tiempo, qué pasa con tu descanso. Esto lo hemos puesto mucho en cuestión. Nosotras como trabajadoras de la educación nos organizamos, tenemos la posibilidad, en este caso sí, de sindicalizarnos. Hemos dado una pelea por recuperar, en este caso, el sindicato, y bueno, y esa fue una de las cuestiones que pusimos en agenda, a ver qué estaba pasando con las trabajadoras, qué pasaba con la sobrecarga. Se hicieron, bueno, encuestas,
y todo ese tipo de cosas. Vir, te quedan 2 minutos, podemos extender un poco más, pero para que vayas cerrando la idea. Dale. Entonces, nada, esto que han nombrado las compañeras, que está completamente naturalizado y que se naturaliza, por ejemplo, en que somos señoritas, en que somos buenas, en que tenemos vocación, en que es algo que históricamente hemos hecho, también se naturaliza en las políticas que tienen los gobiernos, que nos tratan de vagas, y en que tienen también las burocracias sindicales, cuando naturalizan que una profesora, una docente, una celadora tiene que trabajar sí o sí 2 turnos para poder sobrevivir, algo que nosotros cuestionamos permanentemente. Cuando cuestionamos que tenemos que vivir con un salario igual a la canasta familiar por un cargo, también estamos cuestionando esto. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? ¿Qué pasa con nuestra posibilidad de desarrollarnos en otros aspectos que no sea solo dar clase, planificar, estar todo el día ahí, etcétera, y poder decidir? ¿Sí? Esto es histórico, después lo podemos ver, pero no somos ni buenas, ni puras, ni siempre nos hemos quedado calladitas. Pues había traído esta imagen, que seguramente la conocen, ¿sí? Las maestras del Mendozazo, un símbolo de nuestra lucha. Hay otras, como las maestras de 1919 o las de la actualidad, que somos parte de las luchas, no solo por nuestras reivindicaciones, sino también en la búsqueda de las chicas que desaparecen en los barrios, en nuestras escuelas. Somos parte de las que nos organizamos y también junto a las pibas, que son nuestras estudiantes, hemos sido parte de la Marea Verde. Nos organizamos para poner, por ejemplo, nuestra organización sindical al servicio de luchar por estas cuestiones, pero también por terminar con las formas de violencia contra las mujeres. Por eso estamos peleando, por ejemplo, un derecho elemental, después de 15 años de una ley que se llama Erradicación y Prevención de la Violencia de Género, tener reglamentada una licencia en el caso de que una compañera esté en una situación de violencia y necesite su tiempo para poder resolverlo. Somos parte de haber puesto en pie consejerías de género también en toda la provincia para poder acompañar, porque el Estado ya sabemos que no atiende el teléfono, como ha sido y ha salido en todos los medios nacionales, que hizo referencia Esther al caso de Florencia, ¿sí? Donde la piba estaba a la vuelta a la comisaría y le cortaron el teléfono a quien hizo la denuncia. Bueno, nosotros hemos puesto consejerías de género también en el sindicato para poder acompañar, y siempre con esta idea de organizarnos, de unirnos al resto de las trabajadoras. Por eso también fuimos parte de esa emocionante marcha del 8 de marzo que tuvo la novedad de tener a las compañeras vitivinícolas en lucha, a tener a las compañeras de la Terre en la cabecera, que por ahí estaba la foto también, y de poner en cuestión todo lo que hacemos en la escuela. No solo nuestro tiempo, nuestra organización del trabajo, sino también lo que enseñamos, lo que no se valoriza, lo que no se pone en cuestión. Por eso peleamos por la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles, en toda la provincia, y sobre todo, y por sobre todas las cosas, ponemos por delante la necesidad de cuestionar y organizarnos. Ser parte de la organización junto al resto de las trabajadoras, junto a nuestras estudiantes, junto a las familias, etcétera, de pensar cómo ponemos en cuestión todo esto y transformamos eso que hoy nos emociona y nos une en la emoción o nos une en esta charla en una fuerza que pueda dar vuelta de una vez por todas todo esto, porque lejos del fin del patriarcado, lo bueno es que lo estemos poniendo en cuestión y que podamos avanzar con las organizaciones que conquistamos, como los sindicatos recuperados, como las autoconvocadas, etcétera, en dar vuelta a todo esto, porque no va más. Gracias. Bien, muchas gracias, Virginia, por tu participación. Abrimos ahora la ronda para hacer preguntas, hacer opiniones, comentarios que quieran y que puedan responder las panelistas.
Ahí hay una mano levantada. Sí, ahí acabo de verla. Decinos, te escuchamos. Mariana Molina, ¿vos querías decir algo? Sí, le quería preguntar a Esther qué diferencia encontró en cuanto al ámbito de trabajar en una industria como, no sé, creo que están en, ¿cómo se dice? En San José, la Terre, puede ser. Que encontró la diferencia de pasar de una fábrica al campo, ¿sí? En cuanto contexto con los hombres y relación con ellos. No sé si se entiende mi pregunta. Hola, hola. Sí, creo que entiendo tu pregunta, o sea, ¿qué diferencia trabajar en el campo a trabajar en una fábrica, decís, y a trabajar después en una cooperativa? Es algo así, una pregunta. Y sí, en el campo Claro. se sufre ¿Y mucho. cómo cambió la relación con los hombres en cada ámbito? En cada ámbito. Mira, en el campo, o sea, como yo decía, o sea, en el campo una mujer yo veía que a la mujer no la valorizaba como mujer, el trabajo de la mujer no era pagado como tenía que ser, era menor que el sueldo de un hombre. Eso es lo que veía en el campo, viste, que a la mujer y a los niños siempre se les pagaba menos. Y yo lo veía que no era justo, porque el trabajo era el mismo, no es que vos trabajabas menos, trabajabas quizás más, o sea, siempre estabas a la par del hombre, pero tu trabajo era como que no valía. Y después, o sea, pasar a una fábrica, de una fábrica era lo mismo, marcar tarjeta, no tener, viste, también y operativa es muy distinto, porque ahí vos tenés la decisión, podés opinar con tus compañeros qué es lo mejor para vos. Si vos decís hoy día no puedo ir, compañero, no te van a decir, viste, no, tenés que venir o porque si no vas a cobrar igual, no. Esto es en ese momento, cuando nosotros iniciamos la cooperativa, siempre estábamos dependiendo te organizás vos entre todos y decidís todo el proyecto que vas a hacer. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Dale. Gracias a vos. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna de las compañeras que ha estado en el panel que quiera agregar algo? Sí, hola, ¿cómo están compañeras, compañeros, compañeros? Sí, también le quería hacer una pregunta a las compañeras de la TR. Y bueno, la verdad que la experiencia que nos contás, Esther, bueno, es bastante conmovedora, sobre todo porque, bueno, todos tenemos historias, todas también, tenemos historias en donde, bueno, tenemos que pelearla, pero la verdad que uno está muy alejado muchas veces de la realidad, de la situación de las trabajadoras rurales, y yo creo que es una de las experiencias que más nos ha llegado. Yo te quería preguntar si vos habías trabajado en relación de dependencia en otro ámbito, si vos pasaste de ahí a la cooperativa. No, o sea, yo desde niña, como trabajar del campo, pasé directamente a la fábrica, de ahí ya a la cooperativa. O sea, porque fueron muchos años de trabajo, ahí ya llevaba 20 años con el empleado de la empresa, y ya después como cooperativa ya llevamos ya 6 años.
Y en la lucha de la cooperativa, o sea, somos más mujeres que hombres en la cooperativa. En la fábrica donde estamos ahora, o sea, somos más mujeres que hombres. Y siempre nosotros tratamos de ir al frente, no sé, las mujeres pienso que tenemos más valor, o sabemos que tenemos la espalda una familia, por qué luchar, por eso vamos al frente. El compañero también te acompaña, todo, pero vemos que la manera que te escuchen y ser escuchada, tenemos que estar en frente. Y eso me enseñó, o sea, toda la lucha de la cooperativa me enseñó muchas cosas, la necesidad que hubo en la calle, o sea, ahí en la cooperativa iniciamos una campaña de comidas preelaboradas. El año pasado abrimos una campaña de comidas preelaboradas para los comedores, merenderos. Eso nos satisfació muchísimo porque nosotros en su momento estuvimos en ese lugar. La necesidad que tienen en la calle también la tuvimos. Todos mis compañeros pasaron por lo mismo. Por eso es algo que nosotros queremos crecer y seguir dando fuente de trabajo. Nosotros éramos 24 al inicio y muchos de nuestros compañeros no lograron llegar hasta donde estamos ahora porque no teníamos un sueldo al principio, no teníamos de dónde sacar y muchos compañeros alquilaban, tenían familias, así que se fueron, o sea, buscaron otro camino. Y nosotros pasamos por esa necesidad que hay ahora, hoy por la pandemia, en la calle hay mucha hambre, mucha gente, muchos niños que necesitan un plato de comida, y por eso ahora estamos pensando abrir otra campaña, no sé si en este mes o el mes que viene abrimos otra campaña para los comedores, merenderos, y le damos nuestros productos que hacemos lentejas, guiso de arroz, buñuelos, y todos con productos desde que nosotros los deshidratamos. Y la cooperativa está creciendo y eso nos fortalece, y vemos que no hace falta un patrón para poder trabajar. Eso yo le quiero decir a todas las mujeres, que si nosotros las mujeres pudimos, o sea, lograr que manejar una empresa, lo puede hacer cualquier persona, no dependan de un empresario. Eso es lo que yo quiero transmitir a todos. Gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, Esther, la verdad, son un montón de lecciones, igual que las que contaba Ana, de todo este proceso y lo importante que es hacer conocer todas estas experiencias de lucha, que pese a muchas veces llevar esta doble carga y que el trabajo no termina una vez que llegamos a la casa y demás, también nos genera fuerzas y todo para salir a las calles, luchar, organizarnos. Queríamos saludar también especialmente a Nora Moyano, que es una de las compañeras acá docente que está presente y que actualmente está imputada por este gobierno, lo cual no nos sorprende porque es un gobierno que imputa a los luchadores, ya es parte de su historial, y bueno, invitarles a todos a que nos organicemos contra esto, porque no puede ser que haya una luchadora como Nora que esté imputada nada más y nada menos que por defender un derecho elemental como es el derecho al agua. Así que bueno, saludamos y les agradecemos y esperemos que sea el intercambio. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Virginia, Esther y Ana. Ha sido un gusto, la verdad. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Noé. Muchas gracias. Chao, Esther. Chao, Ana. Nos vemos. Me alegro verla. Muy bueno. Chao.